Levanta la mano, comienza a decir: Señor, gracias. Gracias por enviar a tu siervo en este lugar. Él vino a servirte a ti, Señor. Él vino a honrar tu presencia, oh Dios. Una ofrenda de palma para Cristo Jesús. Con nosotros, hermano Emanuel. Aleluya. Amén. Aleluya. Es su nombre. Es su nombre. Es su nombre. Acclame le Seigneur Jésus. Una ofrenda de palma para el Señor Jesús. Acclame-le bien, acclame-le bien. Aplaude mejor, aplaude mejor, aplaude mejor. Acclame Jésus bien. Aplaude a Jesús mejor. Acclame le Seigneur très bien. Apláudele fuerte, muy bien, acclámele bien. Il mérite la gloire. Él merece la gloria. Il mérite l'adoration. Él merece la adoración. L'adoration de ton cœur. La adoración que salga de su corazón. L'adoration de ton âme. La adoración que salga de su alma. L'adoration de ton esprit. La adoración que salga de su espíritu. Le ciel est ouvert. Los cielos están abiertos. Il y a quelque chose qui va se passer. Algo va a pasar hoy en esta mañana. Il y a quelque chose qui va se passer. Algo va a acontecer en esta mañana. Le ciel est ouvert. Los cielos están abiertos. Le ciel est ouvert. Los cielos están abiertos. Élève tes mains. Levanta su mano al cielo. Ferme tes yeux. Cierra sus ojos. Que está sentado en el trono y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, la gloria. Merci Seigneur Jésus. Gracias, Señor Jesús. Seigneur, ce matin, Señor, esta mañana nous voulons voir ta gloire. queremos ver tu gloria. Que ta puissance se Que manifeste. tu poder se manifieste. Que la gloire de Dieu se manifeste dans Que cette la salle. gloria de Dios se manifieste en Que este la lugar. main de Dieu touche quelqu'un ce matin. Que la mano de Dios toca los corazones en esta mañana. Qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles. Que haga señales y prodigios, milagros hoy esta mañana. Parce que nous croyons que tu es présent. Porque estamos creyendo que tú estás presente en este lugar. Dans le nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Merci pour ta puissance. Gracias por tu presencia. Au nom de Jésus. Gracias, Señor. Acclame le Seigneur. Una ofrenda de palma para el Señor. Wow. Wow. Gloria, gloria, gloria. Amen. Je suis dans la joie d'être là ce matin. Estoy en alegría en esta mañana. C'est un honneur d'être parmi vous ce matin. Es un privilegio, una honra de estar aquí en esta mañana con ustedes. Je vois que des beaux visages ici. Estoy viendo solamente caras lindas en esta mañana. Je vous salue au nom de Jésus. Los saludo en el nombre de Jesús. Alléluia. Amén. J'aimerais honorer l'homme de cette maison, Quería también honrar el hombre de esta casa, le lion que Dieu a établi dans son royaume, el león que Dios ha establecido en su reino, en este lugar. votre apôtre, Su apóstol, votre papa, su papá, votre mentor, su mentor, l'apôtre el apóstol Picariello, Alberto Picariello. Acclamez le Seigneur. Aplauso para Cristo. Il y a 2 jours de cela, il y a 2 ou 3 jours de cela, Hace más o menos 2 o 3 años, lorsque nous étions à la Mujeres en Victoria, hace como 2 o 3 días cuando tuvimos mujer en Victoria, j'avais dévoilé le secret de votre père spirituel, yo hablé los secretos de su padre espiritual, le secret de son onction, el secreto de su unción, le secret de sa puissance, uno de los secretos de su poder, le secret de sa force. uno de los secretos de su fuerza. Vous voulez savoir le secret?
¿Quieres saber el secreto? Vous voulez savoir le secret? ¿Realmente quieres saber su secreto? Vous êtes sûr? ¿Estás seguro? Son secret, c'est qu'il a une bonne femme. Su secreto, uno de los secretos de él es que tiene una buena mujer. Acclame le Seigneur pour sa femme. Aplauso para el Señor para eso. Alléluia. Merci beaucoup. Muchas gracias. J'aimerais honorer aussi le pasteur Isaiah, Quiero también honrar a Pastor Isaiah, l'instrument que Dieu a utilisé pour nous emmener dans cette nation. el instrumento que Dios usó para traernos en este país. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus pour ça? Podemos aplaudir para Cristo por eso. T'adoraré, t'adoraré, aquí estás. Il y a quelque chose qui va se passer ce matin. Algo va a pasar en esta mañana. Vous savez, la gloire de Dieu est ici. Usted sabe la gloria de Dios. J'aimerais que está tu en este sois lugar. concentré, Yo quiero que tú te concentres, branché. conectados. Il y a une onction violente qui va descendre dans cette Hay salle. una unción violenta que va a descender en este lugar. Élève tes mains et tu vas recevoir. Levante su mano y lo vas a sentir. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, y debemos mover. Yes, 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 Te yes. adoraré. Yes. Te adoraré. Alléluia. Aquí estás, obrando en mí. Thank you, Jesus. Te adoraré. Te adoraré. Acclame Jésus et assis-toi. Aplauso para Cristo y toma su Muchas asiento. gracias. Benedicciones. Te quiero mucho. Vous pouvez prendre votre place. Puede sentarse, puede tomar su asiento, Parce que si on continue, on va chanter jusqu'à demain. porque si seguimos podemos cantar hasta llegando mañana. Alléluia. Si vous voulez rester ici, il n'y a pas de problème. Hein? Si quiere quedarse aquí no hay problema. Soyez branchés ce matin. Conéctese en esta mañana. Je ne vais pas être long, No quiero extenderme, mais le Seigneur va faire quelque chose de puissant. pero Cristo va a hacer algo de poderoso aquí. Alléluia. Vous savez, dans la maison de Dieu, ¿Sabe? Dentro de la casa de Dios nous sommes tous appelés à faire quelque chose pour le Seigneur. fuimos llamados todos para hacer algo para el Señor. Une église avec des spectateurs ne doit pas exister. Una iglesia que tiene espectáculos solamente no puede existir. L'église, c'est un royaume d'acteurs. Iglesia es un reino de actores. Tout le monde est appelé à faire un travail dans la maison du Seigneur. Todo el mundo fue llamado a realizar un trabajo en la casa del Señor. Parce que il y a plusieurs services dans le royaume de Dieu. Porque hay muchos servicios dentro del reino de Dios. Il y a les ministres de Dieu. Hay ministros del Señor. Il y a les chantres de Dieu. Hay cantantes del Señor. Il y a les intercesseurs. Hay intercesores. Il y a ceux qui sont des partenaires financiers. Hay personas que son colaboradores en el área de finanzas. Il y a ceux qui font le ménage. Hay personas que hacen varios oficios. Il y a beaucoup de services dans la maison de Hay Dieu. muchos servicios en la casa de Dios. Mais personne a droit de ne rien faire dans la maison de Dieu. Pero nadie está permitido de no hacer nada en la casa de Dios. Dans l'église du temps de la fin, dans l'église du temps de la fin, En la iglesia del tiempo final, tout le monde
monde doit être un acteur. Todo el mundo tiene que ser un autor. Parce que Jésus revient. Porque Jesucristo viene. Tout le monde doit être actif. Todo el mundo tiene que estar activo. Tout le monde doit être comme Jean-Baptiste. Todo el mundo tiene que ser como Juan el Bautista. Afin de préparer le chemin de Para Christ. poder preparar el camino de Cristo. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Porque estamos en los tiempos finales. Alléluia. Amén. Quel est le thème de ce matin? ¿Cuál es el tema de esta mañana? J'aimerais enseigner. Quería enseñar. J'aimerais que vous preniez note. Quería que lo que puede escribir, que escriba. Quand j'ai lu Huellas de Unción, je me suis dit, Cuando yo leí Huella de Unción, me hablé, yo mismo me di. le Saint-Esprit m'a dit, El Espíritu Santo me dijo, parle de l'onction. habla acerca de la unción. Mais pas n'importe quelle onction. Pero no cualquier tipo de la unción. Nous allons enseigner sur l'onction de guérison. Vamos a enseñar acerca de la unción de sanidad. L'empreinte de l'onction de guérison. Las huellas de la unción de la sanidad. Alléluia. Oh, vous n'êtes pas content? ¿No está contento? L'empreinte de l'onction de guérison. Las huellas de la unción de sanidad. Parce que j'ai dit que tout le monde doit être acteur dans la maison de Dieu. Pues como decía que todo el mundo tiene que ser autor en la casa de Dios. Actor. Et ce matin, le Seigneur nous a envoyé pour relâcher une onction de guérison. Esta mañana el Señor nos ha enviado para que esta unción de sanidad sea soltado sobre ustedes. Alléluia. Amén. Suivez-moi dans le livre de Éphésiens chapitre 4. Síganme en el libro de Efesios capítulo 4. À partir du verset 11. Efesios capítulo 4, comenzando el verso 11. Efesios capítulo 4, verso 11. Y él mismo constituyó a uno apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ce matin, j'aimerais enseigner comme une école de ministère. Yo esta mañana quería enseñar como una escuela de ministerio. Parce que c'est une église de ministres. Porque es una iglesia de ministros. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? ¿Está de acuerdo conmigo? Verset 12. Verso 12. Al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. L'apôtre Paul parle à l'église d'Éphèse. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Efeso. Il était en train d'enseigner sur le pourquoi Jésus a envoyé des ministres dans l'église. Él estaba enseñando el por qué Jesús ha enviado los ministros dentro de la iglesia. Et au verset 12, l'apôtre Paul nous décrit l'une des raisons principales. En el versículo 12, el apóstol Pablo nos describe uno de los motivos que Jesús lo había permitido. Il dit qu'il a envoyé les ministres Él dice que él envió los ministros pour le perfectionnement des saints. para perfeccionar a los santos. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué quiere decir? Même dans un monde corrompu, Aún en el mundo que está corrompido, il est possible d'être parfait. es posible de ser perfecto. Je répète, Vuelvo a repetir. même dans un monde corrompu, Aún dentro del mundo que está corrompido, avec plein de péchés, está lleno de pecados, il est possible d'être parfait en Christ. es posible de ser perfecto en Cristo Jesús. Voilà pourquoi Dieu a envoyé des ministres qu'on appelle les dons de Christ. Por eso Dios envió los ministros que son llamados dones de Cristo. Parce que chaque ministre, ce sont des dons que Dieu a fait aux hommes. Porque cada ministro ellos son regalos que Dios da a los hombres. L'apôtre Picarello, c'est un don pour vous. El apóstol Picarello es un regalo de Dios para ustedes. Son épouse, c'est un don pour vous. Su esposa es un regalo de Dios para ustedes. Voilà pourquoi la Bible dit, Por eso la Biblia dice, et il a donné les uns comme apôtres. él mismo instituyó algunos como apóstoles. Le mot donner, c'est le mot don. La palabra dar es palabra regalo. Et au verset 12, En versículo 12, la Bible dit, la Biblia dice, pour le perfectionnement des saints. para perfeccionar a los santos. Pourquoi les saints doivent être parfaits? ¿Por qué los santos deben de perfeccionarse? Parce que leur maître Jésus est parfait. Porque su maestro mismo Jesús es perfecto.
Daniel vivait à Babylone. Daniel vivía dentro de Babilonia. Babylone était une ville corrompue. Babilonia era una ciudad muy corrompida. Ils avaient bâti la tour de Babel. Ellos habían construido Torre de Babel. La tour de Babel était une porte spirituelle. La Torre de Babel era como una puerta espiritual. Pour que la ville adore des faux dieux. Para que la ciudad pueda adorar falsos dioses. Mais Daniel, Pero Daniel, à Babylone, dentro de Babilonia, n'a pas été corrompu. él no permitió ser corrompida. Voilà pourquoi lorsqu'on l'a jeté à la fosse aux lions, Por eso cuando le echan el foso de los leones, les lions ne l'ont pas mangé. los leones no podían comerlo. Vous savez pourquoi les lions n'ont pas mangé Daniel? ¿Sabe por qué los leones nunca pudieron comer a Daniel? Parce que Daniel venait de la tribu de Juda. Porque Daniel venía de la tribu de Judá. Et dans la tribu de Juda, c'est des lions. En la tribu de Judá ahí hay leones. Lorsque les lions ont vu Daniel, Cuando los leones vieron a Daniel, ils n'ont pas vu un prophète, ellos no vieron un profeta, mais ils ont vu un lion. pero ellos vieron un león que estaba dentro de él. Oh là 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 là. Lorsque tu es parfait, Cuando tú eres perfecto, tu ressembles à un lion. tú te pareces a un león. Ils voudront te jeter dans la fosse aux lions. Te puedes botar en el foso de los leones. Ils voudront t'écraser. Ellos te pueden hasta quebrar. Ils voudront t'humilier. Ellos te querían humillar. Ils voudront te corrompre. Ellos te querían corromper. Mais ils n'arriveront pas. Pero ellos no van a poder. Parce que tu es un lion. Porque tú eres un león. Parce que tu es un lion. Porque tú eres un león. Un homme qui sait rester parfait. Es un hombre que sabe quedarse perfecto. C'est un lion. Es un león. C'est un lion. Es un león. Fais waouh. Grita que si tú eres león, grita. Alléluia. Amén. Pour le perfectionnement des saints. Para perfeccionar a los santos. En vue de l'œuvre de leur ministère. Para que haga la obra de su ministerio. En vue de l'œuvre du ministère. Para que se haga la obra del ministerio. Cela veut dire, Eso quiere decir, en chaque saint se cache un ministère. dentro de cada santo se esconde un ministerio. Et ce matin, le Seigneur va vous introduire dans le ministère de la guérison. Y esta mañana el Señor te va a introducir en el ministerio de sanidad. Alléluia. Amén. A su nombre. C'était mon introduction. Esa era mi introducción. Matthieu chapitre 4, verset 24. Mateo capítulo 4, verso 24. My God. Mateo capítulo 4, verso 24. Thank you, Jesus. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron a todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. C'est quoi le don de guérison? ¿Qué es lo que es el don de sanidad? Vous allez voir si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12. Usted verá si lee 1 Corintios capítulo 12. L'apôtre Paul parle de 9 dons de l'Esprit Saint. El apóstol Pablo habla de 9 dones del Espíritu Santo. Et parmi les 9 dons, Dentro de los 9 dones del Espíritu Santo, il y a un don spirituel qu'on appelle le don de guérison. hay un don espiritual que se llama dones de sanidades. Non le don de guérison, mais le don de guérison. No es un don de, no es un don de sanidad, sino que dones de sanidades. Alléluia. Amén. Le don de guérison Dones de sanidades est une manifestation surnaturelle es una manifestación sobrenatural de l'Esprit de Dieu del Espíritu Santo, qui se traduit par la guérison miraculeuse des malades. que se traduce en mostrar la sanidad de los enfermos. Je répète pour ceux qui écrivent. Vuelvo a repetir por lo que está escribiendo. Le don de guérison Dones de sanidades est une manifestation surnaturelle es una manifestación sobrenatural de l'Esprit de Dieu del Espíritu de Dios, qui se traduit par la guérison miraculeuse des malades. que se traduce en sanidad de milagro de los enfermos. Alléluia. Amén. Pourquoi on appelle le don de guérison? ¿Por qué se llama dones de sanidades? Parce que dans le domaine de la guérison divine, Porque dentro del mundo dans le domaine de la guérison divine, dentro del mundo de sanidad divina, il y a plusieurs départements. hay muchos departamentos. C'est comme un hôpital. Es como un hospital.
Il y a plusieurs départements. Existen muchos departamentos. Il y a le docteur général. Existe doctor general. Il y a Medicina aussi, general. dans le domaine de l'hôpital, Dentro del mundo hospital. il y a le dentiste. También tenemos dentista. Il y a celui qui guérit les yeux. También tenemos personas que sanan Il y la a vista. il y a celui qui s'occupe des oreilles. Hay personas que se dedican también a ver los oídos. Si tu as mal aux oreilles, Si tiene algo mal en los oídos, tu ne vas pas aller voir celui qui guérit les yeux. tú no puedes ir a ver el que sana, el que tiene que ver con la vista. Est-ce que vous comprenez ça? ¿Me entiende? Est-ce que vous comprenez ça? ¿Me está entendiendo? Dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. En el reino de Dios es la misma cosa. Il y a des gens qui ont un don de guérison pour guérir les os. Hay personas que tienen dones de sanidades para sanar solamente las aguas. Il y a des gens qui sont loin pour guérir les yeux. Hay personas que fueron ungidos solamente para sanar la vista. Il y a des gens qui sont loin pour guérir les maux de tête. Hay personas que fueron ungidos para sanar dolor de cabeza. Il y a des gens qui sont loin pour guérir les paralytiques. Hay personas que fueron ungidos para levantar los paralíticos. Alléluia. Amén. Je vous donne un exemple. Yo pongo un ejemplo. Dans Actes chapitre 8, En Hechos capítulo 8, au verset 6 à 7. en versículos 6 a 8. Actes chapitre 8, verset 6 à 7. Hechos capítulo 8, capítulo 8, Capítulo 6, 8, 7. versos 6 a 7. Thank you, Lord. Hechos capítulo 8. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de mucho que tenía espíritu inmundo salía esto dando grandes voces. En muchos paralíticos y cojos eran sanados. Alléluia. Amén. Philippe part dans une ville. Felipe llega en una ciudad. La Bible dit qu'il se firent beaucoup de miracles. La Biblia dice que él hizo muchos milagros. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs corps. Porque los espíritus inmundos salían de muchos cuerpos. Et la Bible dit beaucoup de boiteux et de paralytiques furent guéris. La Biblia dice que muchos cojos paralíticos recibieron sanidad. Beaucoup de boiteux Muchos cojos et de paralytiques y paralíticos furent guéris. recibieron sanidad. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que le domaine de Philippe Porque el área de Felipe était le domaine des os. era área de huesos. Il opérait dans le domaine des os. Él caminaba en el área de sanar los huesos. Lorsque Philippe marchait, Cuando Felipe caminaba, il n'y avait pas un paralytique qui pouvait rester le même. no había el paralítico que podía quedar lo mismo. À partir d'aujourd'hui, Comenzando desde ahora, lorsque tu vas marcher, cuando tú caminas, tu vas marcher comme Philippe. tú vas a caminar como Felipe. Il n'y a pas une maladie qui va rester dans ta No hay famille. enfermedad que se va a quedar en tu vida. Il n'y a pas une maladie qui va rester dans ton banque à No compte. hay enfermedad que se va a quedar en tu familia. Il n'y a pas une maladie qui va se tenir devant toi. No hay enfermedad que se pueda resistir delante de ti. Parce que tu es loin pour guérir. Porque Dios te va a ungir para sanar. Tu es loin pour guérir ce pays. Dios te va a ungir para sanar esta nación. Tu es loin pour guérir cette ville. Dios te va a ungir para sanar esta ciudad. Si tu reçois, dis Si Amen. recibe eso, diga amén. Hey, Rabba Savaidelo. Aleluya. Eria Soneclai de Lis. Santo Dios. Paroso Vakayas. Alléluia. Amén. Jacques chapitre 5 au verset 14 à 15. Santiago capítulo 5. Jacques chapitre 5 Santiago capítulo 5 verset 14 à 15. verso 14 a 15. Je vous donne beaucoup de versets bibliques Le estoy dando muchos versículos bíblicos parce que j'enseigne. porque estoy enseñando. ¿Está algunos enfermos entre vosotros? Ajá. Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y al Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le será perdonado. Alléluia. Amén. Ça, c'est un principe spirituel. Es un principio espiritual.
Lorsque quelqu'un est malade à l'église, Cuando alguien está enfermo dentro de la iglesia, selon l'ordre apostolique, conforme a orden apostólico, les malades doivent voir les anciens de l'église. los enfermos tenían que ver los ancianos de la iglesia. On n'a pas dit le pasteur. No dice que tenía que ver el pastor. Ça veut dire Eso quiere decir que même les anciens sont appelés à guérir. que aún los diáconos fueron llamados para sanar a los enfermos. Même les anciens de l'église Aún los diáconos, diaconisas de la iglesia, doivent recevoir l'onction de guérison. ellos tienen que recibir la unción de sanidad. J'aimerais enseigner quelque chose. Yo quiero enseñar algo. Il y a une différence Hay una diferencia entre le don de guérison entre dones de sanidades et l'onction de guérison. y unción de sanidades. Je vais expliquer ça rapidement. Lo voy a explicarlo muy rápido. Le don de guérison, Dones de sanidades c'est un don donné par le Saint-Esprit es un don, fue dada por el Espíritu Santo selon sa volonté. conforme a su voluntad. C'est un don qui reste. Es un don que se queda, Parce que la Bible dit, porque la Biblia dice: Dieu ne se répand pas de son appel et de ses dons. Dios no se arrepiente de su llamado, de sus dones, de sus dones. Donc le don peut rester. Don puede quedarse. Je vous donne un exemple. Le pongo un ejemplo. Lucifer. Lucifero, La Bible dit qu'il était oint. la Biblia dice que él fue ungido, Mais lorsqu'il s'est corrompu, pero cuando él fue corrompido, sa nature a changé. su naturaleza cambió, Mais sa puissance est restée. pero su poder se quedó, Son don est resté. su don se quedó, Mais il a corrompu son don. pero él fue corrompido sus dones. Maintenant, l'onction de guérison, Pero unción de sanidades c'est différent. es muy diferente. C'est quoi l'onction? ¿Qué es lo que es una unción? L'onction, c'est le pouvoir du Saint-Esprit. La unción es el poder del Espíritu Santo. L'onction se symbolise par l'huile, La unción se simboliza con aceite. en général. En general. L'huile peut s'évaporer. L'huile peut disparaître. El aceite puede desaparecer. Si je prends l'huile, Cuando yo toco el aceite, je vous lance l'huile sur votre habit. lo tiro aceite en su ropa, L'huile va disparaître. el aceite puede desaparecer. Il va rester seulement une tache. Solamente va a tener una marca. Parce que l'onction Porque la unción peut baisser puede bajar ou peut grandir. o puede crecer también. Je vous donne un exemple. Le doy un ejemplo. Dans Matthieu chapitre 4, En Mateo capítulo Matthieu chapitre 4, capítulo 4. Matthieu chapitre 4, Mateo capítulo 4. à partir du verset 10 à 11. Comenzando verso 10 a 11. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Y el diablo entonces le dejó. He aquí vinieron ángeles y le servías. Alléluia. Amén. Luc chapitre 4, Lucas capítulo 4. à partir du verset 13 à 14. Lucas capítulo 4, comenzando el verso 13 a 14. J'aimerais vous enseigner un petit mystère Yo quiero enseñar un ministerio par rapport à l'onction. dependiendo de la unción. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? ¿Me está siguiendo? Vous me suivez? ¿Me está siguiendo? Vous croyez qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu peut vous utiliser pour guérir? ¿Usted está creyendo que comenzando hoy Dios lo va a utilizar para poder sanar a los enfermos? Luc chapitre 4, verset 13 à 14. Lucas capítulo 4, versos 13 a 14. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. À su nombre. Dans Matthieu chapitre 4, En Mateo capítulo 4, Jésus part dans le désert. Jesús llega al desierto. Il se fait tenter par Satan. Él fue tentado por Satanás.
lorsque Jésus chasse Satan par la parole, Cuando Jesús expulsa o echa fuera demonios Satanás por la palabra, Matthieu dit Mateo dice que les anges ont servi Jésus. que los ángeles vinieron a servir a Jesús. Alléluia. Amén. Dans Luc chapitre 4, En Lucas capítulo 4 même histoire. es la misma historia. Lorsque Satan part, Cuando Satanás se va, la Bible dit la Biblia dice que Jésus retourna avec la puissance du Saint-Esprit. que Jesús regresó bajo el poder del Espíritu Santo. Un instant. Un instant. Verset 14. Verso 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. J'ai une question. Yo tengo una pregunta. Pourquoi dans la même histoire, ¿Por qué en la misma historia il y a deux choses différentes qui s'est passées avec Jésus? hay dos cosas diferentes que pasó con Jesús? Dans l'histoire de Matthieu, En la historia de Mateo, Matthieu voit des anges. Mateo vio ángeles. Mais dans l'histoire de Luc, Pero en la historia de Lucas, Luc voit la puissance de l'Esprit. Lucas está viendo el poder del Espíritu. C'est-à-dire l'onction. Eso quiere decir que la unción, Parce que en fait, l'onction du Saint-Esprit, la unción del Espíritu Santo, c'est la présence des anges dans ton ministère. es la presencia de ángeles en tu ministerio. Donc c'est quoi l'onction de guérison? ¿Qué es lo que es la unción de sanidad? C'est la présence des anges de la guérison dans ton Es la ministère. presencia de ángeles que sana en tu vida. Un homme qui est oint, Un hombre que es ungido, une femme qui est ointe, una mujer que está ungida, elle marche avec des anges. ella camina con ángeles. Les gens oints La gente ungido marchent avec des anges. camina con ángeles. Voilà pourquoi dans la vie de Jésus, Por eso en la vida de Jesús il n'y avait que des anges. solamente había ángeles. Lorsque Jésus est né, Cuando Jesús nació, les anges sont venus l'adorer. había ángeles que vinieron a adorarle. Lorsque Jésus est parti dans le désert, Cuando Jesús fue al desierto, les anges sont venus le servir. los ángeles vinieron a servirle. Lorsque Jésus était à Gethsemane, Cuando Jesús estaba en Getsemaní, les anges sont venus le los fortifier. ángeles vinieron a fortalecerle. Lorsque Jésus est mort, Cuando Jesús murió, lorsque Jésus est mort, cuando Jesús murió, elle est ressuscitée. cuando resucitó, Marie de Magdala a vu deux anges dans sa main. María Magdalena vio dos ángeles en su tumba. Lorsque Jésus est monté dans Actes chapitre 1, Cuando Jesús subió, lorsque Jésus est monté dans Actes chapitre 1, cuando Jesús subió en Hechos capítulo 1, deux anges ont apparu. dos ángeles aparecieron. Lorsque Jésus va revenir, Cuando Jesús va a regresar, c'est un archange qui va sonner de la es un trompette. arcángel que va a sonar la trompeta. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué quiere decir eso? Les chrétiens qui ont l'onction Los cristianos que tienen la unción ne sont pas tout seuls. no caminan solo o sola. Lorsque tu pleures dans ta chambre Cuando está llorando en su cuarto parce qu'on t'a blessé, porque te hirieron, tu crois que Dieu t'a tú abandonné. piensas que Dios te abandonó. J'ai une bonne nouvelle ce matin. Yo tengo una noticia mejor para ti hoy esta mañana. Tu n'es pas seul. Tú no estás solo, no estás Parce que sola. à chaque fois que tu pleures, Cada vez que tú estás llorando, Dieu t'envoie un ange. Dios te manda un ángel. Jésus pleurait à Gethsemane Jesús estaba llorando en Getsemaní parce qu'il devait mourir à la croix. porque tenía que morir en la cruz. C'était dur d'accepter ce sacrifice Estaba ahí aceptando este sacrificio. alors que le sang coulait de sa transpiration. En este momento su sudor se convirtió en sangre. Il était fatigué, Él estaba cansado. il pleurait, Él estaba llorando. il priait, Él estaba orando. il pleurait, Él estaba llorando. il priait, Estaba orando. il pleurait, Él estaba llorando. il priait. Estaba orando. Et après ça, Sí, después de esto, la Bible dit la Biblia dice, qu'un ange un ángel est venu le fortifier. vino a fortalecerlo. Le Saint-Esprit va fortifier ta vie ce soir. El Espíritu ce matin. Santo va a fortalecer su vida en esta preciosa mañana. Tu seras toujours dans la joie Usted va a estar siempre en alegría. parce qu'il y a des anges qui apportent la joie. Porque hay ángeles que lleva y trae la alegría. Maman, maman, Mamá, rappelle-toi, acuérdate, quand ton enfant était bébé cuando tu niño era un bebé, et que tu le mettais sur son lit, tú lo ponías en su cuna, ton enfant souriait tout seul. tu niño se reía solo. Et tu te demandais, Tú te preguntabas, mais avec qui il sourit? ¿pero con quién está riendo? C'était avec des anges. Era con los ángeles estaba riendo. C'était avec des anges. Era con los ángeles estaba riendo.
L'onction de guérison, c'est quoi? Unción de sanidad, ¿qué es lo que es? C'est les anges qui travaillent dans le département de la guérison. Son los ángeles que trabajan en el departamento de sanidad. Alléluia. Amén. Vous savez, mes paroles ¿Sabe que mis palabras, sont esprit et vie. o sea, la palabra es espíritu y vida? Sont esprit et vie. Son espíritu y vida. Mes paroles sont esprit et vie. Mis palabras son espíritu y vida. Mes paroles ne sont pas juste des mots. Mis palabras no solamente son palabras Mais c'est vacías, un esprit qui rentre en vous. sino que es un espíritu que entra en ustedes. Un esprit de réveil. Es un espíritu de avivamiento, Un esprit de force. un espíritu de fuerza. J'aimerais parler sur le ministère de la guérison. Yo quería hablar acerca del ministerio de sanidades. Il y a beaucoup de versets, mais je vous donne que un verset. Hay muchos versículos, pero doy solamente algunos. Alléluia. Luc chapitre 7, Lucas capítulo 7, versets 13 à 14. versos 13 a 14. Luc chapitre 7, verset 13 à 14, s'il vous plaît. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y lo que lo llevaba se detuvieron. Y digo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y le dio a su madre. Un dernier verset, Matthieu 14, 14. Último versículo, Mateo capítulo 14, verso 14. Mateo capítulo 14, verso 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaba enfermo. C'est quoi le ministère de guérison? ¿Qué es lo que es ministerio de sanidad? Le ministère de guérison, c'est au-delà d'un don. Ministerio de sanidad es encima de lo que se llama el don. Le ministère de guérison, c'est au-delà d'une onction. Ministerio de sanidad es encima de la unción. Le ministère de guérison, c'est la présence de la guérison en permanence dans ton ministère. El ministerio de sanidad es la presencia de la sanidad permanentemente en su vida. La guérison n'est pas seulement pour ton corps, Sanidad no solamente es para tu cuerpo. mais que Dieu aussi peut guérir tes poches. Dios también puede sanar tu bolsillo. Il peut guérir tes finances. Él puede sanar tu finanza. Il peut guérir ton mariage. Él puede sanar tu matrimonio. Il peut guérir ton corps. Él puede sanar tu cuerpo. Il peut guérir ton cœur. Él puede sanar tu corazón. Et qu'est-ce qui active le ministère de guérison? ¿Qué es lo que activa el ministerio de sanidad? C'est la compassion. Es tener compasión. Jésus était ému de compassion. Jesús estaba lleno de compasión. Lorsqu'il voyait les malades, Cuando veía a los enfermos, lorsqu'il voyait les opprimés, cuando veía a la gente epiléptico, il avait la compassion. Él tenía compasión de ellos. Et comme il avait la compassion, Y como Él se compadecía de ellos, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était paralytique, cada vez que había alguien que era paralítico, il était ému de compassion. Él se compadecía de Et ellos. il disait aux gens, Él decía a la gente: lève-toi levántate et marche. y camina. Et le paralytique Y los paralíticos, qui avait la jambe bloquée ellos tenían piernas bloqueados. commençait à marcher Ellos normalement comenzaban a caminar normalmente et rentrer chez lui. y regresaban en su casa. Lorsque Jésus voyait les aveugles, Cuando Jesús veía los ciegos, il était ému de compassion. Él se llenaba de compasión. Lorsqu'il voyait un aveugle, Cuando veía un ciego, il lui disait viens. Él decía: venga. Il touchait ses yeux Tocaba sus ojos. et l'aveugle recouvrait la vue. Entonces le daba la vista. C'est la compassion que Jésus avait. Eso es compadecer de Jesús, compasión que tenía Jesús con ellos. Lorsqu'il a vu la femme à la perte de sang, Cuando veía a la mujer en flujo de sangre, cette femme-là avait beaucoup de problèmes. esta mujer tenía muchos problemas. Même si Jésus ne l'a pas vue, Aunque Jesús no lo había visto, même si Jésus ne l'a pas vue, aunque Jesús no lo había visto, mais parce qu'il marchait avec la compassion, pero como Él caminaba con compasión, le fait qu'elle a touché ses habits, solamente cuando tocó su borde de su manto, la compassion de Jésus était même dans ses habits. la compasión de Jesús se encontraba hasta en su ropa, en Et su elle a manto. commencé
commencé à toucher le bord de la robe. Y él comenzó a tocar el borde de su manto, ella. Et parce que la bord de la robe était remplie de compassion, Porque como el borde del manto del Señor estaba lleno de compasión, le sang a stoppé de couler. la sangre cesó de fluir. On appelle ça la compassion de Jésus. Eso se llama compasión de Jesús. Et ce soir, c'est le matin, Esta mañana il y a une forte onction de guérison qui va hay descendre una dans la unción salle. de sanidad que va a comenzar a pasear aquí. Est-ce que tu le crois? ¿Usted lo cree? Est-ce que tu le crois? ¿Usted lo cree? Est-ce que tu le crois? ¿Usted lo cree? Est-ce que tu le crois? ¿Usted lo está creyendo? Lève-toi et acclame Jésus. Y póngase de pie y comienza a aplaudir para Cristo Jesús. Acclame bien le Seigneur. Aplaude para Cristo, aplauso para Cristo Jesús, aplauso para Cristo Jesús. Acclame bien Jésus. Aplauso para Cristo Jesús. Tout le monde est appelé à guérir les malades. Todo el mundo fue llamado a sanar los enfermos. Peu importe votre âge, No importa la edad que tenga, vous êtes appelé pour ça. usted fue llamado para eso. Parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Porque usted está lleno del Espíritu Santo. Si on peut comprendre ce message, Solamente si puede entender este mensaje, les hôpitaux seront vides. los hospitales se van a quedar vacías. Si on peut comprendre ce message, Si solamente podemos entender este mensaje y les comprenderlo, hôpitaux seront vides. los hospitales se van a quedar vacías. Parce que toi, Porque usted tu marches dans la ville. camina en la ciudad. Tu marches dans la ville. Usted camina en la ciudad. Est-ce que les femmes de feu sont là? Hay mujeres de fuego en esta mañana. Est-ce que les hommes de feu sont là? Hay hombres de fuego en esta mañana. J'aimerais que tu pries à Dieu Yo quiero que tú comiences a orarle a et Dios. tu dis Seigneur, Y comienza a decir, Señor, utilise-moi utilízame dans cette génération. en esta generación. Je ne veux plus être un spectateur, Yo no quiero más ser el que viene a ver solamente cómo pasan las cosas. mais je veux être un acteur. Yo quiero ser un autor. Si tu sens parler en langue, parle en langue. Si tú sabes hablar en lengua, comienza a hablar en lengua. Alléluia. Élève ta voix. Y alza su voz, comienza a orar. Señor, yo quiero que tú me utilices, que me use. Señor, lléname, que esa unción caiga sobre mí. Dios, tómame en su mano, Señor. Necesito de ti, oh Dios, que esa unción se manifieste en mi vida. Comienza a hablar al Señor. Señor, que esa unción se manifieste en mi vida, Señor. Que esa unción toca mi vida, que toca mi casa, que toca mi familia, que toca mi matrimonio. Que esa unción se manifieste en mi vida, Señor. Necesitamos esta unción para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios. Oh Dios, que tu poder, que tu unción venga sobre tu iglesia. Aleluya, alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Recibe toda Gloria al Señor, gloria al Señor. Prie, prie, prie. Ora, 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 ora. Hijo de Dios Rabashai de l'eau de Clyde. y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda Yes, Lord. Yes, Lord. precioso Hijo de Dios. Élève bien ta main haut. Levanta su mano Ferme tes arriba yeux. y cierra sus ojos. Que tout le monde soit concentré. Que todo el mundo se concentre. La gloire de Dieu va descendre. La gloria de Dios va a descender. Il y a quelque chose qui va se passer. Algo va a pasar en esta mañana. Il y a quelque chose qui va se passer. Hay algo que va a pasar esta mañana. Les anges du Seigneur sont là. Los ángeles del Señor están aquí en esta mañana. Il y a des gens qui vont commencer à pleurer. Hay gente que van a comenzar a llorar. Il y a des gens qui vont commencer à crier. Hay gente que van a comenzar a gritar. C'est la manifestation du Es la Saint-Esprit. manifestación del Espíritu Santo. C'est la manifestation du Es la Saint-Esprit. manifestación del Espíritu Santo. J'aimerais qu'on puisse parler en langue. Yo quería que comencemos a hablar en lengua. J'aimerais qu'on puisse parler en langue. Yo quiero que comience a hablar en lengua, lo que pueda hablar en lengua. Yes, il y a quelque chose qui se passe. Algo va a pasar hoy. Aleluya. Rababababababa, santa rabacarabas. Rabaserabacorobos, Rabayorobo Rashatarabacorobos, y Carabandore Senderebeke. Y haz descender tu Y Carabasandarabacorobos. Quelque chose qui va se passer. Algo va a pasar hoy.
hoy. Lève tes mains. Levante su mano, ore. Désire la présence du Seigneur. Siento la presencia del Señor. Korabashai de l'autre. Aleluya. Y carabasotorobo corebe querebese. Resarama corobo seterebe querebese. Y carababababababa sandaraba carabababababa. La gloire de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Hay la gloria de Dios en este lugar. Il y a la gloire de Dieu. Hay gloria de Dios en este lugar. Rabababababa sandaraba que. Il y a la gloire de Dieu. La gloria de Dios en este lugar. La gloria de Dios en este lugar. La gloire de Dieu. Hay gloria de Dios en este lugar. Hay gloria de Dios en este lugar. Il y a la gloire de Dieu. Hay gloria de Dios en este lugar. Il y a la gloire de Dieu. Hay gloria de Dios en este lugar. Hay gloria en este lugar. Rabasakaba. Y carabababababa sandarabake. Rabaye kerebe senderebe kerebese. Roserebe kiama sotoroboko. Ramando roboko robo sandarabake. Eriaba sandarabaka. Presa tarabakerebe senderebeke. Aleluya, gloria a Dios. Il y a quelque chose qui se passe dans la salle. Algo está pasando aquí dentro de la iglesia. La gloire de Dieu va tomber sur des gens. La gloria de Dios va a descender sobre mucha gente. Attention, ça commence. Attention, ça commence. Tenga cuidado, va a comenzar. Ça commence. Va a comenzar. Touch. Recibe. Touch. Se ha tocado. Touch. Se ha tocado. Touch. Se ha tocado. Touch. Se ha tocado. Fuego. Fuego. Yes, Lord. Ceux qui sont saisis par l'Esprit, ramenez-les-moi. La persona que ha sido tocado por el Espíritu Santo, traiga lo que hay adelante. Ramenez-les-moi. La persona que ha sido tocado por el Espíritu Santo, traiga lo que hay adelante. Ven, ven aquí. Rabashata baraba. Recevez. Recibe. Recevez. Recibe. Tes mains, elles tremblent. Tu mano está temblando. C'est l'onction de guérison. Es la unción de sanidad. Tes mains, elles tremblent. C'est Tu l'onction de mano está guérison. temblando. Es la unción de sanidad. Ramenez-les-moi. Ramenez-les-moi. Tráigame toda la persona que está temblando por allá aquí adelante. C'est l'onction de guérison. Es la unción de sanidad. C'est l'onction de guérison. Es la unción de sanidad. Ramenez-moi là. Tráigala por ahí, allá, por C'est allá. l'onction de guérison. Es la unción de sanidad. Tes mains, elles tremblent. Tu mano está temblando. Reçois. Recíbelo. 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 Fuego. Fuego. C'est l'onction de guérison. Es la unción de sanidad. C'est l'onction de Es guérison. la unción de sanidad. Tes mains, elles tremblent. Tu mano está temblando. C'est l'onction de Es guérison. la unción de sanidad. C'est l'onction de guérison. Es la unción de sanidad. C'est l'onction de guérison. Es la unción de sanidad. C'est l'onction de guérison. Es la unción de sanidad. Fire. Fuego. Oh. Fire. Fuego. Touch. Touch. C'est l'onction de guérison. Es la unción de sanidad. Power. Fuego. Poder. Sakaba. Fire. Poder. Fuego. L'onction de guérison. Es la unción de sanidad. Fuego. 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 Power. Fuego. Fuego. C'est l'onction de guérison. Es la unción de sanidad. C'est l'onction de Es guérison. la unción de sanidad. C'est l'onction de Es guérison. la unción de sanidad. C'est l'onction de guérison. Es la unción de sanidad. Touch. Touch. Sea tocada. Power. Sea tocada. Poder. C'est l'onction de guérison. Es la unción de sanidad. C'est l'onction de guérison. Es la unción de sanidad. C'est l'onction de guérison. Es la unción de sanidad. Fire. Poder. L'onction de guérison. La unción de sanidad. C'est l'onction de Es guérison. la unción de sanidad. C'est l'onction de guérison. Es la unción de sanidad. Fire. Fire. Fuego. Power. Fuego. C'est l'onction de guérison. Es la unción. Seca, ba, 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 ba. Ra, ba, 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 ba. Ra, ba, 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 ba. Y cara, ba, ba, santa, ra, ba, 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 ba. Y ra, ba, 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 santa, ra, ba, cara, ba, 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 ba. Es la unción de sanidad. La basa paraba. Y caman sotorobo corobo senderebeke. C'est l'onction de guérison. Es la unción de sanidad. Elle est venue comme de l'électricité. Vino como electricidad en tu mano. Lorsque Catherine Kuhlman Cuando Catherine Kuhlman a fait la plus grande campagne de guérison, hizo una campaña grande de sanidades, le peuple a vu des éclairs. el pueblo vieron chispas, A vu des éclairs. vieron chispas de fuego. C'est une haute intensité d'onction. Es una dimensión otro del espíritu de la unción. Tu as ça aussi. Tú lo tienes también. Tu as ça aussi. Lo tienes también. Fuego. Fuego, Fuego. fuego, Fuego. fuego, Fuego. fuego. In the name of Jesus. En el nombre de La Jesús. basa barabahada. Eria sanavaria. Salalabasia ya 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 ya. Salamana masia talala. Eria son éclat d'Élise. Masa pariatona. Fuego, fuego, fuego. Fuego.
Jesús. El nombre de Jesús. Tráela por acá. Ella la otra. C'est une femme d'onction. Es una mujer de unción. C'est une femme d'onction. Es una mujer de unción. Caresse-la. Que se quede ahí. Lève tes mains. Levante su mano. Enlevez ses lunettes. Quita su espejuelo. C'est une femme Su d'onction. gafa. Quítale la gafa. Fire. Fuego. Jesus. Jesús. C'est fort. C'est fort. Fuerte. C'est fort. Es fuerte. C'est fort. Es fuerte. C'est fort. Es fuerte. Marabashai de l'eau de Clyde. La chorale, mettez-vous ici. La chorale, mettez-vous ici. Póngase aquí adelante lo La que está chorale, cantando mettez-vous aquí. ici. Des Todos centres, póngase des ahí. centres, des centres, Van a mettez-vous recibir ici. también su unción. Los cantantes, los Faites vite, faites adoradores. vite, faites vite, faites vite. Apúrese. Faites vite, Los faites vite. adoradores, póngase por ahí. Levez les Adelante. mains. Levante su mano. Il y a deux anges là-bas Hay dos ángeles aquí en train de vous toucher. que está tocando su vida. Levez les mains là-bas. Levante su mano allá al final. La gloire de Dieu va tomber sur La vous. gloria de Dios va a tocar tu vida. Le Saint-Esprit m'a dit, El Espíritu Santo me dijo, femme de Dieu, maman, mamá, le Saint-Esprit m'a dit el Espíritu Santo me dijo que vos fils spirituels que sus hijas espirituales, sus hijos y sus hijas, ne vont plus chanter ce qu'elles connaissent. ellos no van a cantar más lo que ellos conocen. Elles vont chanter des mélodies célestes. Ellos van a cantar melodías del cielos. On appelle ça l'onction des psalmistes. Eso se llama unción de salmista. Ça tombe sur elles. Va a caer sobre ellas. Ça tombe sur elles. Va a caer sobre ellas. Fire! Fuego. Let the power of the Holy Ghost touch you now. Que el poder de Dios te toca ahora. Yes, Lord. Gracias, Señor. Take it. Je la vois avec une trompette. La veo con una trompeta. Elle a une trompette. Tiene una trompeta. Lorsqu'elle va sonner de la trompette, Cuando suena la trompeta, c'est une trompette spirituelle. es una trompeta espiritual. Les malades seront guéris. Los enfermos se van a sanar. Cela veut dire, ¿Eso qué quiere decir? lorsqu'elle va commencer à chanter, Cuando comienza a cantar, les malades seront guéris. los enfermos van a sanarse. Fire! La bras chavaille de l'eau de Clyde. Il nous reste 10 minutes. Me quedan 10 minutos. Le Dieu de cette église est vivant. El Dios de esta iglesia es vivo. Le Dieu de cette église, El Dios de esta iglesia, il est vivant. Él es vivo. Vous êtes à la bonne adresse. Usted está en una buena dirección. Vous êtes à la bonne adresse. Usted se encuentra en una buena dirección. Vous êtes à la bonne adresse. Usted se encuentra en un buen lugar. Vous êtes à la bonne adresse. Está en un buen lugar. Si tu as une maladie, Si tiene alguna enfermedad, tu ne peux pas voir, no puede ver mejor. tu ne peux pas écouter. No puede escuchar. Tu as mal aux pieds, Tiene mal en tus pies. mal au dos. Tiene mal en tu espalda. Jesus. Peu importe la maladie que tu as, No importa la enfermedad que tiene. Jésus a compassion de toi. Dios tiene compasión de ustedes. Jésus a compassion de toi. Jesús tiene compasión de ustedes. Jésus a compassion de toi. Jesús tiene compasión de ustedes. Touche là où tu as mal. Toca donde te sientes mal. Maman, viens, approche. Mamá, venga. Depuis le début, elle a voulu recevoir quelque chose. Comenzar desde el principio, ella quiso recibir algo. Reste là. Déjala ahí. Maman,
Mamá, Depuis le début, tu es connecté. desde el comienzo estaba conectada. J'ai compté combien de fois tu t'es levé. Yo he contado las veces que tú te levantaste. Tu t'es levé 3 fois. Te has levantado más de Il y 3 a veces. 3 onctions qui tombent sur toi. Hay 3 unciones que va a caer sobre Il ti. y a 3 onctions qui tombent sur toi. 3 unciones que va a caer sobre ti. 1, 2, 1, 3. 2, 3. Fire! Fuego, Fire! fuego. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Les bras, ça va. Touche là où tu as mal. Toca donde te sientes mal, Parce que Jésus va te guérir. porque Jesús te va a sanar. Jésus va te guérir. Jesús te va a sanar. Si tu as mal aux yeux, touche tes yeux. Si tienes mal en los ojos, toca los ojos. Si tu as mal aux genoux, touche tes genoux. Si tienes mal en la rodilla, toca la rodilla. Si tu ne peux pas écouter, touche. Si no puedes escuchar, toca sus oídos. Tu n'arrives pas à respirer. Si no respira mejor, Tu as le cancer. tienes cáncer, Tu as le sida. tienes sida, Tu es aveugle. eres ciego, Tu es sourd. eres sordo, Tu es paralytique. eres paralítico, Tu es marche en béquille. tú caminas con muletos. Crois au miracle. Cree en el milagro. Jésus est ici. Jesucristo está aquí. Fermez vos yeux Cierre sus ojos. et mettez la main là où vous êtes malade. Si puede poner la mano donde se siente, donde se encuentra esta enfermedad. Père, au nom de Jésus, Padre, en el nombre de Jesús, par la compassion de Jésus-Christ, en la compasión de Jesucristo, je déclare ce matin, por la compasión de Jesucristo, declaro esta mañana, sous l'onction de cette maison, bajo la unción de esta casa, en tant que ton serviteur, como tu siervo, je déclare declaro et je commande y ordeno que toutes les maladies, que toda enfermedad, que toutes les infirmités, que todas enfermedades, je déclare, yo declaro sortez des corps, que salga de los cuerpos, 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 soyez guéris, sea sano, soyez guéris, sea sano, soyez guéris. sean sanos. Je déclare Yo declaro que tes yeux s'ouvrent, que tus ojos se abren, que tes oreilles s'ouvrent. que tus oídos se abren. Si tu étais boiteux, Si era cojos, je te commande de marcher. yo te ordeno que camine. Je parle à tes os, Estoy hablando a sus huesos. je parle à ton sang. Estoy hablando a su sangre. Je déclare la guérison. Yo declaro sanidad. Je te parle Te estoy hablando. et je déclare la guérison sur toi. Te declaro sanidad sobre ti. Recevez votre guérison. Recibe tu sanidad. Recevez votre guérison. Recibe tu sanidad. Recevez votre guérison. Recibe tu sanidad. Fuego. 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 Là-bas, ça va caparias. Heria son éclat de leads. Liapanda la kisas. Heria sanava. Merci Jésus. Gracias, Señor Jesús. Seigneur, que le vent de la guérison souffle. Señor, que el viento de sanidad sopla. Guérison spirituelle, Sanidad espirituales. guérison financière, Sanidad financiera. guérison maritale, Sanidad matrimonial. que ça se manifeste. Que se manifiesta. Guérison du corps, Sanidad en el cuerpo. que ça se manifeste. Que se manifiesta. Recevez. Recíbelo. Maintenant, Ahora fais ce que tu ne pouvais pas faire avant. comienza a hacer lo que no podía hacer antes. Si tu es guéri, viens. Si realmente siente que fuiste sanado, sanada, venga aquí adelante a N'aie testificar. pas honte, viens. No tenga pena, no tenga Beaucoup de pena. gens étaient guéris. Mucha gente recibieron sanidad. Faites vite. Si realmente Si tú sabes que tu guéris, viens sentiste ici. cambio, algo en ti, venga rápido, corre. O levante la mano para ver lo que recibieron sanidad. Levante la mano, por favor. Lo Venez. que sienten, recibieron sanidad, venga aquí adelante. Venez, on veut vous voir. Queremos verle. Lo Venez, que venez. fueron sanados, venga. Venez. No tenga miedo. Lo que fueron sanados, venga. Pase aquí adelante. Qui monte ici. Qui monte ici. Que suba aquí. S'il vous plaît. Que suba aquí. Si tu Lo es que fueron guéri, sanados. il y a des gens, beaucoup de gens qui sont guéris là-bas. Hay mucha gente que fueron sanados aquí. Venez, Venga, no tenga miedo. por favor. Venga. Tu sens que tu as été guéri, viens. Siente que recibiste sanidad, venga. Il y avait une femme, Aquí había una mujer. tu avais mal ici. Sentía como un dolor aquí, un mal aquí. Tu es guéri, viens. Dios te sanó, venga. Il y avait
même des gens qui avaient des problèmes ici. Hay hasta personas que tenían problemas aquí en sus orejas. Venez. Venga. Parce qu'il n'y a pas eu que ça comme guérison. Porque no solamente tenemos eso como sanidad, hay varias. Si tu as été guéri, fais ça. Si sientes que fuiste sano, levante la mano, balancealo. Mais les gens lèvent la main mais ils ne viennent pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? ¿Qué es lo que pasó con usted? Padezco de migraña, padecía de migraña. Y yo sentí ahorita la mano poderosa del Señor. Est-ce que tu es guéri? ¿Sientes que recibiste sanidad? Gloria a Dios. ¿Cuánto damos un aplauso para Cristo Jesús? Yo venía con un dolor en mi columna porque he estado padeciendo de dolor en la columna y una infección de vías urinarias y cuando me vine a orar, yo sentí que el Espíritu Santo del Señor me tocó. Sentí un calor en mi cuerpo y sentí que el Señor me ha sanado. Me declaro sana en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso. Gloria a Dios. Yo he sido sana de mi cadera, de esta parte de acá. Cuando el siervo dijo, este problema lo he tenido desde mi primer embarazo y todo este tiempo, y el Señor ahora hizo la obra maravillosa. Era un problema, pero ya el Señor me ha sanado. No hay dolor, Nada. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Elle a un témoignage. Acércate. Ah, prenez place, prenez place. Sentad. Se pueden sentar, hermanos. Se pueden Puede sentar. sentarse. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux prier pour elle. Venga, va a orar por ella. Que Dieu console ton cœur. Que Dios consuela su corazón. Que Dieu console ton cœur. Que Dios consuela su corazón. Que Dieu console ton cœur. Que Dios consuela su corazón. Que Dieu console ton cœur. Que Dios consuela su corazón. Que Dieu console ton cœur. Que Dios consuela su corazón. Que Dieu console ton cœur. Que Dios consuela su corazón. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Vous êtes une femme bénie. Eres una mujer bendecida. Vous êtes une femme bénie. Eres una mujer bendecida. Il y a des gens ici. Hay gente aquí. Vous avez des problèmes d'œil. Le Seigneur m'a dit qu'il y a quelqu'un qui avait des problèmes des yeux, il est guéri. Y hay alguien aquí que tenía problemas en sus ojos y ya recibió sanidad. Si tu portais des lunettes, Si tú cargabas tu gafa enlève tes lunettes et regarde si tu vois bien. y quita tu gafa, comienza a chequear si está viendo mejor. Appelez cette sœur-là, s'il vous plaît. El- Le Saint-Esprit m'a dit de te oindre. El Espíritu Santo me dijo que te ungiera. Je ne sais pas qui vous êtes dans l'église. No sé qué oficio ocupa en la iglesia. Je ne sais pas. No sé. Mais le Saint-Esprit m'a dit de vous oindre. Pero el Espíritu Santo me dijo que te ungiera. Avec lui aussi. Usted también. En devant. Est-ce que je peux le faire? ¿Lo puedo hacer? Maman, je peux le faire? ¿Él puede hacerlo? Amen. Vous savez, ¿Sabe? lorsque vous rencontrez un prophète, Cuando usted se encuentra con un profeta, un vrai prophète, un verdadero profeta, c'est pas une rencontre, no es un encuentro solamente. c'est le début d'une nouvelle saison. Es el inicio de una nueva temporada. C'est un nouveau chapitre. Es un capítulo nuevo que comienza. C'est une nouvelle vie. Es una nueva vida que comienza. Et j'annonce dans ta vie O anuncio en tu vida qu'à partir d'aujourd'hui, que comenzando desde ahora, ta vie change. tu vida cambia. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que je t'ai vu quand tu étais jeune. Porque yo te vi cuando era todavía adolescente. Tu as beaucoup travaillé dur.
Has trabajado duro. Tu as beaucoup travaillé dur. Has trabajado duro. Dur. Duro. Je ne sais pas si c'était pour ta famille. No sé si por tu familia. Ah, je ne sais pas. No sé. Mais je te vois vraiment travailler Pero dur. yo te vi trabajando duro. Tu te plaignais beaucoup. Tu te plaignais beaucoup. Estaba trabajando mucho. Elle a commencé sa vie très jeune. Sa vie d'adulte très jeune. Ella comenzó su vida de adulto muy joven. Lève-toi. Póngase de pie. Lève-toi. Vous avez commencé votre vie d'adulte très jeune. Usted es como si fuera saltó etapa de comenzar vida de adulto muy joven. Vous avez eu muy chiquito. beaucoup de responsabilités très jeunes. Desde muy pequeño tuviste mucha responsabilidad. Parce que Dieu vous appelait à des grandes choses. Porque Dios te está llamando a grandes cosas. Dieu vous appelait à des grandes choses. Dios te está llamando a muchas cosas. C'était dur. Fue difícil. Et vous avez duro, survécu. pero usted sobrevivió. Levez vos mains Levante su mano. et recevez cette onction. Recibe esa unción. Vous savez pourquoi je souffle? ¿Sabe por qué estoy soplando? Parce que c'est un nouveau souffle qui rentre dans sa vie. Porque hay un soplo nuevo que entra en su vida. À partir d'aujourd'hui, Comenzando desde ahora, hoy, votre vie change. su vida cambia. La vie de votre famille La vida de su familia change. cambia. Vous êtes le point de contact Usted va a ser punto de contactos entre vous et votre famille. entre usted y su familia. C'est fini. Se acabó. Même vous aussi. Usted también. Acclamez Jésus. Aplauso para Cristo. Je peux avoir à la sainteté. À sainteté. Vous aussi, votre vie change. Su vida cambia. C'est un nouveau chapitre. Es un capítulo nuevo. C'est-à-dire que la vie que vous menez avant, Eso quiere decir que la vida que tú llevabas antes en fait, ce n'était pas votre vie. no era la vida que debe ser llevado. Votre vraie vie commence aujourd'hui. Su verdadera vida comienza hoy. Parce que vous étiez fidèle dans cette maison. Porque usted ha sido muy fiel para esta casa. Maman, vous la connaissez? ¿La conoce? Je la vois quelqu'un qui est fidèle. Yo veo que es muy fiel para esta casa. Et c'est vrai? ¿Es verdad? Gloria a Dios. C'est à cause de cette fidélité-là Es con esa fidelidad de ella. que Dieu l'a appelée. Es a causa de esa fidelidad que Dios entonces la llama. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? ¿Sabe lo que pasó en el pasado? L'onction de apôtre Picaderio, La unción de apóstol Picariello ça va tomber sur elle. va a caer sobre ella. Ça va tomber sur elle. Va a caer sobre ella. Elle va commencer à prêcher comme lui. Ella va a comenzar a predicar igualito como él. Dieu dit à Moïse, Dios dijo a Moisés: rassemble les 70 anciens reúname los 70 ancianos. et je prendrai l'esprit qui est en toi Yo tomaré espíritu que está dentro de ti et je les relâcherai sur eux. y yo lo voy a poner sobre ellos. C'est ça qui se passe avec elle. Eso es lo que está pasando con ella. Levez-la. Párala. Assou. Así. Thank you, Lord. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, thank you for the anointing. gracias por tu unción. Est-ce que vous êtes content? ¿Estás contento? Vous êtes content? ¿Estás contento? Gloria a Dios. Vous savez, hein? Eux, c'est des points de contact. Sabe, ellos se convierten en punto de contacto. Si vous êtes branché à cette fréquence, Si usted se conecta en esta frecuencia, vous pouvez recevoir là-bas. usted también puede recibir ahí. Yes? Sí. Quand vous êtes spirituel, vous pouvez comprendre. Cuando tú eres espiritual, puedes comprenderlo. Je prie pour cette sœur. Yo oro por esta hermana. Toi, tu es au fond. Usted está ahí al último, en la esquina. Tu te dis non, Usted digo, no, je dois recevoir aussi. yo también tengo que recibirlo. Un ange va venir vers toi Un ángel rápidamente va a ir a tocarte. et il va aussi te oindre. Él también va a ungirte. C'est ça le monde spirituel. Ese es el mundo espiritual. Père, Padre, à partir d'aujourd'hui, comenzando hoy, que ta vie change. que tu vida cambia. Reçois cette onction apostolique. Recibe esa unción apostólica. Thank you, Jesus.
Gracias, Señor. Lève tes mains, mon frère. Levanta su mano, mi hermano. Recule. Un Recule. poco más para atrás. Un poco más para atrás. Lève tes deux mains. Levanta sus dos manos. Ferme tes yeux. Cierre sus ojos. Le Seigneur t'a appelé. Dios te ha llamado. Il veut que tu grandisses. Él quiere que tú crezcas. Mais quand tu vas grandir, Pero cuando tú comienzas a crecer, ne sois jamais orgueilleux. nunca sea orgulloso. Parce que tu vas redescendre. Porque si te pones orgulloso, te vas a descender. Parce que la gloire qui t'attend à la montagne, Porque la gloria que te espera en la montaña, ça va attirer des faveurs et des combats. y vas a traer hacia ti favores, también va a traer las guerras. Alléluia. Luchas. Père, Padre, au nom de Jésus, en el nombre de Jesús, que sa vie change. que su vida cambia. Reçois cette onction. Recibe esa unción. Reçois cette onction. Recibe esa unción. C'est comme de l'électricité. Es como electricidad. Touch the name of Jesus. À partir d'aujourd'hui, Comenzando hoy, je te mets une couronne sur la tête. Je te mets une couronne sur la tête. Couronne. hay una corona sobre su cabeza. Une couronne de distinction. Una corona de ser diferente. Reçois cette grâce. Recibe esta gracia. In the name of Jesus. En nombre- Fire! Que ta vie change. Que tu vida cambie. Je te vois à genoux. Te veo de rodilla. C'est comme tu es à genoux sur une montagne. Te veo como si fuera de rodilla en una montaña. Et je te vois prier pour ton pasteur. Y yo vi, está orando por tu pastor. Je te vois prier pour l'église. Está orando por tu iglesia. Je te vois beaucoup prier pour cette église. Tienes que orar mucho por tu iglesia. Elle est de cette église. ¿Él es tu iglesia? Sí. Je la vois beaucoup prier. Je la vois beaucoup prier pour cette église. Te ve orando mucho por esta iglesia. Vous avez l'habitude de prier pour cette église? ¿Tiene costumbre de orar por esta iglesia? Yes. Et tout ce qu'elle demande à Dieu, ça s'accomplit. Te has dado cuenta que todo lo que tú pides a Dios para esta iglesia, te das cuenta que se cumple. C'est vrai ou pas? Sí, amén. Quand elle veut que le culte soit comme ça, Cuando ella quiere que el culto sea de esta forma, dès qu'elle demande à Dieu, cuando ella llega, pide a Dios, elle s'assoit ici, ella se sienta ahí, elle commence à rigoler. ella comienza a reír, Parce qu'elle sait que ça va se passer. porque sabe que lo que pidió a Dios va a suceder. Comme elle l'avait demandé à Dieu. Como así ella misma pidió a Dios. C'est vrai ou pas? Amén. Es cierto. Así es. Acclamez le Seigneur. Aplauso para el Señor. Levez les mains. Levante la mano. Je prie pour vous. Voy a orar por usted. Levez vos deux mains. Levante sus dos manos. Fermez vos yeux. Cierre sus ojos. Il y a une forte gloire qui va descendre sur vous. Hay una fuerte gloria va a descender sobre usted. Une gloire qui va transformer ce pays. Una gloria que va a transformar este país. Par l'intercession prophétique. En la intercesión profética que va a comenzar a hacer. Père, Padre, que cette gloire descende. que esta gloria desciende. En el nombre de Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, gracias a Jesús. Qu'à partir d'aujourd'hui, Comenzando desde ahora, que vous ne soyez plus la même personne. que no sea la misma persona. Acclame le Seigneur Jésus. Aplauso para el Señor Jesús. Alors que j'appelle la femme de Dieu, Llamo a mujeres de Dios. acclamez le Seigneur. Aplauso para Cristo mientras la mujer de Dios se acerca. C'est une grande femme, Es una mujer grande, petite en taille, pequeño de estatura, mais grande en esprit. pero grande en el espíritu. Supportez cette œuvre. Soporte esta obra. On n'aide pas Dieu. Nosotros no somos dioses, On n'aide pas Dieu. no somos dioses, Mais on contribue à ce qu'il fait pour nous. pero nosotros contribuimos con lo que Él hace con nosotros. On appuie la vision que Dieu a donnée à ses serviteurs. Nosotros apoyamos la visión que Dios da a sus siervos. Vous savez, cette église, ¿Sabe esta iglesia? elle est très petite. Es muy chiquita. Ça, c'est pas la vraie église. Ese tamaño no es tamaño verdadero. Votre vraie église arrive.
su verdadera iglesia viene de camino. Parce que je vois un bâtiment avec 2 étages, Porque yo estoy viendo un edificio con dos pisos. avec un jardin, Estoy viendo un jardín. Avec une piscine. Estoy viendo una piscina. avec un grand restaurant, Estoy viendo un restaurante grande. avec un parking souterrain. Estoy viendo un parqueo grande, lo que estoy viendo. Que cette prophétie s'attache à cette église. Esta profecía se pega con esta iglesia. Pas pour plaire aux hommes, No para agradar a los hombres. mais parce que vous allez sauver beaucoup d'âmes. Es porque van a salvar muchas almas. Vous allez sauver beaucoup d'âmes. Van a salvar muchas almas. Vous allez sauver beaucoup Van d'âmes. a salvar muchas almas. Recevez cette onction. Recibe esa unción. 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 Elle est nombre de ressources. Merci Saint-Esprit. Gracias, Espíritu Santo. Acclame le Seigneur Jésus. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano. Vamos a entregar en gratitud este tiempo. Dígale al Señor, nada es imposible para ti, Señor. Yo no sé si usted está creyendo esta mañana que Dios derrama de esa unción sobre su vida. Pero después de oír que lo que activa es la compasión, yo creo que todos aquí queremos esa unción para que en medio de nuestras casas, en medio de nuestras familias, se mueva la sanidad del Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, por recordarnos, mi Dios, que no hay exclusividad para darnos los dones de sanidad, Señor. Gracias, mi Dios, por la impartición que has hecho esta mañana, Señor. Gracias por los que han anhelado, Señor, mi Dios, de ti más y más, Señor. Gracias por los que has despertado en nuestro espíritu, Señor, para recibir. Hemos estado en una temporada buscando, Señor, lo sobrenatural. Y esto suma, Padre Celestial. Esto añade a la búsqueda de nuestra vida, Señor, en ti, oh Dios mío, de esta casa, Padre Celestial. Dios, en el nombre de Jesús, Señor, abrazamos, Señor. Y como tu palabra nos enseñaba esta mañana, mi Dios, esa sanidad, ese don de sanidad queda en nuestra vida, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, yo te ruego, mi Dios, que pongas en nosotros cada día, Señor, esa compasión, Dios mío, para que podamos movernos en tu espíritu en medio de la necesidad, Padre Celestial. Dios mío, bendice a tu pueblo, Señor, con entendimiento y con sabiduría, Señor, a no recordar que somos tus servidores donde quiera que vayamos, donde haya necesidad, Señor. Acuérdanos que tú nos has dado algo, Señor. Padre, ponnos la gracia, ponnos el denuedo, Señor, y sobre todo la compasión, Señor, en nuestros corazones. Sea tu pueblo bendecido en el nombre de Jesús, y a ti te damos toda la gloria, toda la honra, y bendecimos a tu siervo, Señor, que lo uses poderosamente, Señor, y como él mismo hablaba, que la unción vaya de aumento en aumento sobre su ministerio y en su vida, en el nombre de Jesús. A ti la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dele